Buenos dias. Nós estamos hoje retomando nossa série de conversas, de bate-papos com pessoas que são ilustres, que são capacitadas e que têm uma crítica, né? Mais especificamente, a alienação parental, é esse termo, e no Brasil é essa lei. Né? O Brasil é o único país no mundo que permanece, segue tendo essa lei da alienação parental, apesar de reconhecer, de todas as associações científicas reconhecerem que não existe a síndrome de alienação parental. A lei de alienação parental é baseada nessa síndrome da alienação parental e segue mesmo se sabendo, se conhecendo, sendo evidenciado que não existe a síndrome. Não há comprovação nem clínica, do ponto de vista psicológico, e nem comprovação científica dessa síndrome e deste termo, alienação parental. Hoje temos aqui o grande pensador Carlos Rozanski, que é juiz, né, e que vai nos brindar com o que ele pensa a respeito de toda essa questão de proteção à criança, de proteção à niñez, que é preciso a gente ter muito cuidado todo o tempo, porque a criança, apesar de ter, né, todo um aparato, né, de leis, de proteção, de regras, na verdade, a criança é muito relegada, muito negligenciada, muito violada do ponto de vista dos direitos fundamentais dela. Então, Carlos, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse alguma coisa da sua história, como é que você chegou até aí, onde foi na sua vida? Vou fazer uma pergunta específica. Está dando para acompanhar, né? Quando foi, qual foi o momento que você se descobriu querendo percorrer esse trajeto, esse caminho que você percorreu até ser magistrado? Bien, ante todo, buenos días. Muchísimas gracias, Ana, apreciada Ana, por la invitación. Y en pocas palabras, la historia de mi participación en el tema tiene que ver con 30 años atrás. Yo ejercía la profesión de abogado, ejercí la profesión de abogado durante 10 años. Y hace 30 años, viviendo en una ciudad del sur de Argentina, Bariloche, participé de un concurso para designar juez de cámara, que es un cargo que tiene que ver con integrar un tribunal colegiado de 3 personas. Y ahí ingresé como juez de la Cámara del Crimen de San Carlos de Bariloche, y pasé a realizar juicios criminales de todo tipo de delitos. Y por primera vez me encuentro con el fenómeno del abuso en las infancias, que es un tema para el cual los abogados en la República Argentina, en esa época, y ahora más o menos sigue igual, no tenían una preparación adecuada. Por lo tanto, había que estar enfrente de hechos conocidos en cuanto a la preparación que un abogado puede tener, en este caso como juez, y tener que decidir acerca de episodios que son conmocionantes para todos, incluidos los que tienen que juzgar. No es un tema que le pase desapercibido.
Y en ese momento, estamos hablando de los primeros 2 o 3 juicios que me tocó llevar adelante sobre abuso de niñas y niños, me impresionó la rápida reacción de algunos jueces identificándose con los agresores, es decir, una mirada que a mí me resultaba extraña frente a hechos que me parecían claros, hechos de abuso, y sin embargo la mirada de algunos jueces y fiscales no coincidía con lo que yo percibía. Ese fue, Ana, el primer contacto con esta realidad tan fuerte que es lo que sucede en los actos criminales y lo que algunos funcionarios terminan interpretando. Pero sobre todo, y eso fue lo que condicionó mis 30 años siguientes, tuvo que ver con tratar de entender el origen de esas miradas. Es decir, ¿por qué? Si uno estaba viendo, por ejemplo, que es de día, había personas que decían que es de noche. No sé si se entiende. Y esa mirada que yo no lograba comprender por qué la transitaban jueces y fiscales, con el tiempo fui comprendiendo ciertos aspectos que luego fueron más claros y que hoy, por supuesto, no presentan ningún tipo de dudas en cuanto a las razones por las cuales hay juezas, jueces y fiscales, tanto en Brasil como en Argentina, que niegan lo evidente, que niegan lo obvio, que toman decisiones que favorecen a los violentos, que favorecen a los abusadores. Y entendí, y sigo entendiendo, que si no trabajamos el origen de esas decisiones, es decir, dónde se nutren esas decisiones, no vamos a poder elaborar respuestas adecuadas para llegar a fallos justos. Esto no sé si está claro lo que estoy explicando, pero lo que dejo planteado es la necesidad de trabajar y estudiar las raíces profundas de las malas decisiones judiciales que van claramente en perjuicio todos los días de las partes más débiles del proceso judicial, que son las niñas, los niños, los adolescentes y sus madres protectoras. Esta es la realidad. Carlos, você toca nesse lado, né, dos afetos, né? Você fala dos afetos. A gente sabe, a gente que trabalha nessa área, a gente sabe que o grande malefício do termo alienação parental e no Brasil da lei de alienação parental é justamente mudar, né? É como se fosse uma dança das cadeiras, né? Então, troca-se de lugar. A vítima passa a ser a culpada, passa a ser aquela que promoveu alguma coisa de errado. Ela é que é criminosa, né? Então, nessa dimensão, a menina, o menino, se tornam culpados por terem falado, por terem relatado, né, o que o pai fazia com eles, no corpo deles. E a mãe, que entende, escuta e leva isso como é obrigatório. Inclusive, no Brasil, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e no Estatuto, o adulto que suspeita, né, ou que confirma maus tratos, abuso sexual, negligência, todas essas coisas são comportamentos nocivos de um adulto cuidador, né? E que suspeita ou confirma esses comportamentos, ele é obrigado
a levar à autoridade. Ele é obrigado, né, a denunciar, por estatuto. Então, nós temos no Brasil uma situação muito esdrúxula, muito, assim, complicada, né? Porque se a mãe denuncia, ela vai ter, nós temos constatado, 100% das defesas desses pais abusadores. Nós não estamos dizendo que todos os pais são abusadores, não. Mas os pais abusadores, 100% das defesas deles, né, os advogados usam a lei de alienação parental. Acusam a mãe de estar praticando atos de alienação. Então, a mãe já sabe disso hoje, né? E praticar atos de alienação parental aqui, né, sobretudo, entender que essa criança tem que ser afastada completamente dessa mãe. Quer dizer, o Estado promove, portanto, a privação materna judicial. É uma privação materna. É igual a pegar o bebezinho e botar naquele depósito de lixo, quando a mãe abandona um bebê ainda com cordão umbilical. É a mesma coisa, porque ela vai ser obrigada a abandonar aquele filho, obrigada pelo Estado. Então, a gente tem essa situação, né? E aí a mãe fica adiando, né? A gente tem muitas situações assim escandalosas, né? De mães que procuram ajuda e que são orientadas a filmar o abuso sexual, sem que o abusador saiba, sem que a criança saiba. Então, isso é de uma crueldade imensa. Fazer uma mãe voltar para casa e, né, montar todo um esquema para filmar, porque a palavra dela não adianta muito. A palavra da criança também não. Existem várias táticas já e vários mecanismos que desqualificam a palavra da criança, né? Então, a gente tem isso, né? E, do outro lado, a mãe que sabe e que fica adiando, que fica tentando proteger o filho por conta própria e não consegue, né? E ela incorre exatamente no descumprimento do artigo, acho que é o artigo 45, não tenho certeza, ou é o 13, do Estatuto, né, da criança e do adolescente. Então, é um conflito, é uma situação em que a mãe se vê completamente acuada, né? Bueno, voy a tratar de aclarar un poco eso. Y para poder comprender cómo se llega a la situación que usted está describiendo, y que no solo sucede en Brasil, pasa en todo el mundo en realidad. Sí. Tiene distintas respuestas porque los países tienen sus matices, sus diferencias, pero hay lugares, como es el caso de Brasil, donde porque la ley de alienación parental es un extremo. Es decir, esa ley que tiene Brasil no está en todos lados, evidentemente tiene que ver con otros aspectos de la realidad, en este caso de Brasil, donde se puede tolerar tener una ley de esas características. Una reseña muy rápida para poder tener claro cómo se llega a esa situación, Ana, que está describiendo, de niños que no se le cree, de madres que no se le creen, que son perseguidas. Tiene que ver con la historia de la humanidad, es decir, a lo largo de la historia, siempre los niños, niñas y adolescentes han sido abusados y han sido abusados de manera impune.
a lo largo de la historia no ha habido sanciones para los abusadores. En el mismo sentido, se ha abusado y se ha violentado a mujeres y a todos los integrantes de los grupos vulnerables, porque la característica de las víctimas a lo largo de la historia, estoy hablando, es la vulnerabilidad. Y quienes abusan son los poderosos. Siempre fue lo que se llama la ley del más fuerte. Ahí entonces hay un punto de inflexión en la historia, que es a partir del momento en que se toma conciencia de que ese tipo de vulnerabilidad que genera y permite los delitos atroces que se cometen es insoportable. Es decir, cuando una sociedad llega a la conclusión de que es insoportable sostener la impunidad de esos hechos, es donde se empiezan a tomar medidas. Ese es el origen, así contado muy rápido, de lo que usted, Ana, llamaba los estatutos, las leyes. Y yo quiero recordar algo que me parece muy importante. Los estatutos y las leyes son solamente tinta que está sobre el papel. Son una expresión de deseos, en el caso de las leyes protectoras. Lo más importante en esta temática, por supuesto, es la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, que no solo Brasil, sino que todos los países del mundo, con excepción de un solo país, que es Estados Unidos, que es el único país del mundo que no ratificó la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Pero ese es un tema para conversar otro día. Esa convención, que además de ser el acuerdo internacional más exitoso de la historia de la humanidad, porque nunca hubo un acuerdo que prácticamente todo el planeta adhiera, pero significó además una expresión de deseos del planeta de frenar los abusos y el maltrato hacia las infancias. Pero hay un problema, que es que cada una de las normas que están dentro de la convención deben ser interpretadas por los funcionarios que tienen esa tarea, o sea, los jueces. Y entonces esa interpretación que van a hacer de la norma, de la ley, va a pasar por su cabeza. Es decir, va a pasar por el filtro que significa el sistema de creencias, el pensamiento, la cultura, la ideología de esa jueza o juez que tiene que tomar las decisiones. Y ahí llegamos a un problema central, Ana, que es el del patriarcado. Es si las personas que tienen que interpretar las normas protectoras, las leyes protectoras, los estatutos protectores, están atravesados por una ideología patriarcal que es discriminadora de género, de edad, que es violenta, y han sido formados y educados en esa ideología, entonces van a interpretar lo que tienen delante desde ese lugar. Y esto es un problema que yo dejo planteado porque volvemos para atrás. Yo lo observé esto 30 años atrás cuando comencé a hacer los juicios, y en uno de ellos, cuento una historia de aquel momento, en uno de esos juicios se produjo un episodio donde la víctima era una niña, adolescente, con una discapacidad mental, tenía un retraso mental importante, y donde éramos 3 jueces haciendo el juicio, y el que estaba al lado mío le comenzó a preguntar si el hombre que le había abusado no le gustaba y no tenía ganas de tocarlo. Esto lo preguntaba el juez que estaba al lado mío.
Y lo traigo a recuerdo porque además del shock que me produjo tener que estar escuchando ese tipo de agresiones, me llevó a pensar que había que tomar alguna medida para que no vuelva a pasar que individuos de esa característica estén torturando crianzas en el medio de un juicio. Esto que yo conté muy rápido fue el origen de una ley que yo redacté, una ley que es, hasta el día de hoy, es ley en la República Argentina desde el año 2003, lleva ya 19 años de vigencia, por la cual se prohíbe a los jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores, policías, se les prohíbe interrogar niños posibles víctimas de abuso. Es decir, es una ley que saca a los niños y niñas, a las crianzas, las saca del sistema judicial de lo que se llama el juicio. En la Argentina no están más los niños en los juicios. Esa ley que yo redacto en aquel momento y que se origina en lo que conté, en esa historia que conté, y que es interesante contar cómo siguió, porque la intención que yo tuve al redactarla era que la urgencia era sacar a los niños de los juicios, ¿se entiende? Es decir, evitar que continúen siendo sometidos a ese tipo de violencia. Pero se dio un fenómeno interesante que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando y con el síndrome de alienación parental, que es que con los años en la República Argentina, los malos jueces y malos fiscales encontraron la forma de influenciar en los mecanismos de escucha que por esa ley pasaron a ser la cámara Gesell en la mayoría de los casos, es decir, los niños que ya no van a los juicios son entrevistados en un sistema de cámara Gesell, es decir, una habitación con un vidrio espejado, dentro de la cual está la entrevistadora y la niña o niño. La idea que yo tuve en su momento era para modificar el concepto de interrogatorio, en la convicción que mantengo al día de hoy de que los niños y niñas no deben ser interrogados, en todo caso entrevistados, que es un concepto completamente distinto a lo que es el interrogatorio. Pero yo dejo planteado que en la República Argentina han encontrado la forma de disfrazar esas entrevistas para transformarlas en verdaderos interrogatorios. Esto que habría que explicarlo más amplio en otro momento, pero yo lo que quiero remarcar con este relato es cómo el patriarcado, cómo los violentos, siempre van a encontrar un camino para burlar la ley. Sí, sí, sí. Y en el caso... Exacto. Bueno, ¿y cómo aparece el falso síndrome de alienación parental? ¿De dónde viene? Viene a raíz de los avances que yo relataba, es decir, cuando en el mundo se toma conciencia de que no se puede dejar impune ese tipo de hechos, avanzan las leyes protectoras y la actividad protectora de madres, de docentes, de policías o de jueces decentes que intentan ayudar a las crianzas. Y esos avances, como todos los avances sociales, generan reacciones. Es decir, ante un avance positivo, aparece una reacción negativa. Eso en inglés se llama backlash, que es la reacción negativa frente a un avance positivo. Y la ley de alienación parental de Brasil no es otra cosa que ese avance negativo. Es esa respuesta para tratar de anular los avances que se vienen produciendo. Y entonces, y vuelvo a la historia, cuando se toma conciencia de que hay que ponerle freno a esa violencia contra las niñas y niños, lo primero que se hace y que modifica la historia, porque la historia era cuando se sabía de algún abuso, a lo largo de los siglos estoy hablando,
se decía rápidamente los niños mienten, las crianzas mienten. Y con ese concepto de las crianzas mienten resolvían todos los problemas. Cuando se avanza en el conocimiento del fenómeno de maltrato y abuso en las infancias, ya no alcanza con decir la crianza miente. Entonces comienzan a decir la madre miente. Y para decir la madre miente, lo que hacen es descalificarla diciendo que está loca, que está desequilibrada. Sí. Pero esa descalificación que se hace, y hay que entenderlo, se hace dentro de una cultura patriarcal, es decir, dentro de una cultura que acepta como razonable pensar que una mujer está loca, pensar que una mujer inventa la historia de un abuso a su crianza. Sí. Y esto es fundamental. Entonces, cuando aparece una ley, insisto, como la de alienación parental en Brasil, que es producto de esa reacción que yo describía, que se origina en un pedófilo, se origina en un violento, que es Richard Gardner, como todos saben, un pedófilo norteamericano, que inventa este síndrome precisamente para encontrar maneras de descalificar a las madres. Y yo quiero agregar que ahora en la Argentina y en Brasil y en todo el mundo, ya ni siquiera alcanza con descalificar a las madres y están empezando a descalificar a las profesionales. Es decir, ya no es la madre sola la que miente. Miente la psicóloga que valida los relatos de los niños. Entonces se están atacando fuertemente a las psicólogas que dan su testimonio, que dan tratamiento a las crianzas y que declaran en los juicios diciendo, sí, la crianza está contando lo que sucedió. Bueno, entonces los violentos atacan a esas profesionales. Esto es una novedad de los últimos años que tampoco tiene respuesta adecuada de parte del Estado. En el caso de Brasil, imaginemos que si sigue vigente una ley tan brutal como la de la alienación parental, que es la que convalida un invento, es decir, convalida algo inexistente. Y esto está demostrando un problema gravísimo. No vamos a hablar de política, pero ya sabemos en qué se traduce cuando la mentira puede ser llevada a una categoría de verdad. Está todo relacionado porque termina siendo posible lo imposible. No sé si está claro. Isso que você fala é muito importante, porque a gente vem escrevendo leis belíssimas, mas quem as interpreta são pessoas. E se elas estão dentro desse bojo do patriarcado, por exemplo, né? No caso, elas vão olhar por essa perspectiva. O que nos espanta, inclusive muito aqui no Brasil, é a quantidade de técnicas, psicólogas, né, que tem o patriarcado dentro da mente, que exerce a misoginia, que são contra a mulher, que comungam dessa ideia de que uma mãe que leva uma denúncia de abuso sexual da criança, ela está ressentida, ela está com raivinha, com ira, né, do ex-companheiro, do ex-marido, né, e ela quer se vingar dele. Ela é louca, né? E aí proliferam os diagnósticos completamente infundados, né? Mas é isso que é escutado. Existe uma plateia e uma claque para isso, para o patriarcado. Para o patriarcado. Nós também temos
é só para completar. Nós também temos essa mudança de inquérito para escuta, como vocês fizeram na Argentina. Nós temos inclusive, a Lei 13.431/2017. Mas o que está acontecendo? É obrigatório que uma criança que denuncia, quem denuncia verdadeiramente é a criança. Quando ela denuncia que ela está sendo abusada, ela seja escutada, né? Nessa metodologia da escuta especial. E isso fica gravado, é gravado em vídeo e áudio, porque, em princípio, deveria ser a única vez que a criança vai falar aquilo, para não ser revitimizada. O que nós temos? Hoje, por muito bater em cima dessa tecla, existe uma pequena demanda por essa escuta. Mas, logo depois, a própria justiça pede para repetir a oitiva da criança, para a criança ser escutada na base do inquérito, na base do achismo, sem nenhuma comprovação, sabe, onde psicólogas fazem laudos, né, interpretando tudo, né, tudo que elas acham que é daquele jeito, e não tem nenhuma comprovação daquilo que elas estão falando. A mãe mente, a mãe conseguiu botar na cabeça da criança aquela mentira, só não se explica, por exemplo, né, porque a criança não fala só com as palavras, né? Ela poderia até decorar um texto, mas ela vai precisar ter uma concretude com aquele texto. Ela não decora um texto abstrato, ela precisa experimentar aquilo que ela está falando, né? Porque o desenvolvimento cognitivo da criança se faz com raciocínio concreto. Então, se ela está falando determinada coisa, é porque ela experimentou aquilo. Se ela está relatando, né, uma atividade dita brincadeira, né, com o pai, ela experimentou. Mas o que é falado é que a mãe botou isso na cabeça da criança. Ninguém explica, por exemplo, que a criança não só fala, dá detalhes, se você perguntar um pouco mais, ela dá os detalhes com a linguagem dela, né? Ela desenha, não sei como a mãe botou na cabeça dela os desenhos com partes fálicas, né? Assim, explícitas, né? Desenhadas em cima da figura do pai, por exemplo. Ela desenha. Isso não é considerado. Ela encena com os bonecos, ela faz o ato libidinoso ali com os bonecos. Não é considerado. É só considerado que a criança fala aquele relato por palavras, porque a mãe ensinou. A mãe mente, a mãe é louca e ensinou aquilo. E despreza-se, inclusive, a possível capacitação, né, na psicologia, de você observar a comunicação que as crianças têm desde bebês. Ainda não falam, mas já se comunicam. E quando elas adquirem a fala, a linguagem, elas são capazes de transmitir coisas que foram muito traumáticas para elas, né? Mas isso tudo é desprezado como se a mulher fosse um ser de segunda ordem, um ser classe B, né? Não é classe A. Classe A é só homem. E classe B, e aí vem a base desse patriarcado estrutural. E que invade, inclusive, todos esses segmentos, né, da dita proteção, né, da pretensa proteção à criança, né?
Carlos, a gente pode interromper um pouquinho agora e a gente volta, que é questão de tempo aqui com a nossa tecnologia. E aí a gente continua logo depois, pode ser? Como não? Então, tá.